Las competencias del profesor de educación física. ¿Por qué te puede interesar un libro editado en el 2012 y reeditado en el 2019? ¿Y por qué me interesa a mí? Hacía ya 9 meses que no analizaba ningún libro con sus puntos estrella y sus puntos tornillo. De hecho, el último que analicé, te dejo por aquí una tarjetita, fue el de Domingo Blázquez, lo que funciona en tus clases de educación física. Primero quédate, luego si quieres le echas un vistazo y comenzamos. Bueno, primero de todo te contesto a estas preguntas que decía al principio. 3 razones te voy a dar. La primera es el título, las competencias del profesor de educación física. Encontramos muchos libros, artículos que hablan sobre las competencias, que por cierto hay algunos de estos nuevos influencers o analistas que no se leen los libros y que los recomiendan, así que atentos a esa curación de contenidos, que es algo muy importante, que hay que ir trabajando, y a ese bagaje de libros que tenemos que ir leyendo para que no nos vendan la moto. Muchos libros que hablan sobre las competencias del alumnado, las competencias específicas, pero las competencias de ese profesor de educación física, la verdad que no hay tanta bibliografía publicada, artículos, y esto sí que encontré. En segundo lugar, los autores. Esto es un win-win, que digo yo, o sea, un libro que tiene como autores a Onofre Contreras, Leo, y Domingo Blázquez, que ya he hablado anteriormente y por cierto recuerdo que fue profesor mío en el INEF de Barcelona, un saludo Domingo desde aquí. Teresa Lleisa, el mismo Sebastiani o Julio Barrachina, entre otros autores. Es una de las sugerencias a la hora de poder elegir respecto a qué queremos leer o qué debemos leer. Y la tercera razón es porque es mágico. A ver, ¿qué significa que es mágico? Que me ha sorprendido totalmente porque la verdad lo elegí por el título y por los autores, y solo la introducción que hace Onofre se adelanta a su tiempo. Podemos hablar de las profecías de Onofre et al, ¿no? Este libro recuerdo que es del 2012, o sea, hasta 10 años después no se publica, por ejemplo, el decreto aquí en la Comunidad Valenciana y en el resto de la LOMLOE. Esto significa que todo lo que encontramos en el libro, ojo, da unas líneas, nos marca unas líneas que luego sucederá 10 años antes. Considero que es muy interesante partir de esa base, de esos conocimientos que nos puede dar el libro. De hecho, el libro marca líneas que encontraremos claramente en el actual currículum, 10 años antes. Es mágico porque va a hacer que te suscribas al canal, le des al like y a la campanita para que te avise de mis vídeos. Bueno, pasamos como siempre a la estructura externa. Como siempre digo, encuadernación INDE, tapa blanda, correcto. Además tiene una primera parte donde vemos un pequeño biotopic de los autores, que pienso que es bastante interesante. Y sí que es verdad que encontramos algún fallo por primera vez de impresión. Y empezamos con los puntos estrella, como decía antes, con ese prólogo de Onofre Contreras, donde marca líneas del actual decreto curricular. Se habla claramente de los ODS, de secuencias didácticas innovadoras, apoyo a la autonomía, es decir, es un prólogo que no tiene desperdicio. En la página 12 hace una reflexión que me parece interesante y voy a leer ahora. Dice: si para educar la salud sustituimos la práctica por sesiones teóricas, disminuye su efecto positivo. Quizás, tanto que nos quejamos de solo 2 horas de educación física, hay alguna manera de no sustituir la práctica por esas sesiones teóricas que muchas veces se hacen, lo cual no quiere decir que no le demos importancia a las sesiones teóricas cuando así son necesarias. En la página 14 se hace la pregunta del millón: ¿qué es un buen profesor? Leo un par de líneas y dice: aquellos profesores utilizan estrategias de enseñanza innovadora para responder a las necesidades de aprendizaje individuales y grupales, a la vez que informan del proceso. También se comprometen en las actividades de formación continua y se fijan en las habilidades profesionales de otros compañeros. En la página 15, otro punto estrella, porque lanza un dardo y habla sobre la opinión pública todavía de nuestra materia. ¿Por qué creéis que esto es así? ¿Está esto cambiando? Déjame en comentarios a ver qué opinas. Una de las críticas, y lo pongo como punto estrella por supuesto, es el tema de la eterna iniciación. En la página 32 habla del informe TALIS de la OCDE y nos dice
que el factor más importante de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje dice que es ¿quién? El profesor. En la página 36 me parece muy interesante resaltar la teoría de metas de logro. Así, por ejemplo, si el alumno centra sus metas orientadas al rendimiento, está demostrado que persevera menos en las tareas de clase, ya que su objetivo no es aprender y mejorar, sino que demostrar públicamente su rendimiento. Esto lo vemos habitualmente en nuestras clases. Además, ojo también con la típica frase de partir del conocimiento de nuestros alumnos, porque como dice Miguel Ángel Tirado en su libro Escuelas que enseña, os dejo por aquí una tarjetita. El conocimiento sí que importa, el experto es el profesor, y si fuera por eso estaríamos todo el día, creo, haciendo fútbol, ¿no? ¿No os pasa habitualmente? Una cosa es conocer los intereses del alumno y a partir de ahí engancharlos con alguna temática, y otra cosa es partir de lo que el alumno conoce, puesto que habitualmente en edades tempranas lo que conoce es poco. Y en la página 39 habla sobre la necesidad del dominio del currículum. Por lo menos en España nos encontramos con el problema de que cada cierto tiempo, cada vez que cambia un partido político, cambia la ley educativa. Esto implica que una ley no suele durar más de 8 años. Esto es un problema y además ha creado una cierta aversión curricular. Evitar esta aversión curricular debería ser una de las tareas en la que el profesor de educación física debería ser competente. Estoy hablando de huir de la frase de yo no me pienso leer el currículum, puesto que lo que estaba antes estaba bien. Entramos en el capítulo de Teresa y Isa, y en ella, entre otras cosas, habla de los entornos de aprendizaje y diversidad. Tenemos la obligación como educadores, lo primero de todo, es democratizar esos espacios, interviniendo en esos espacios, por ejemplo, creando competiciones de goalball, de básquet, cementerio o balontiro, como lo llaméis según de dónde vengáis. En la página 78 encontramos un buen team-up entre la misma Teresa Yeixá y Carles González, que por cierto te dejo aquí una tarjetita de uno de sus libros que analicé ya hace algún tiempo y que es uno de mis libros de referencia. Y ya vamos acabando con los puntos estrella y pasamos al capítulo de Sebastiani y de Julio Barrachina, en el cual también meten el dedo en la llaga al hablar directamente sobre la necesidad de la relación de la escuela con el entorno más próximo. Y ahí, ojo, que entran las familias. Sebastiani y Julio Barrachina se atreven a abrir un melón, y me parece genial, en el cual plantean que las familias sí o sí deben estar dentro del proceso educativo. Lamentablemente nos encontramos que no se sabe por qué, y yo que he dado clases en todas las etapas educativas, es curioso que a partir de primaria las familias se desentienden bastante en general, siempre, su implicación activa en el entorno educativo. Quiero decir, las AMPA pierden bastante poder respecto al poder que tienen en primaria. Quizás nosotros también seamos algo culpables, porque esto no es cuestión de unos ni de otros, pero Barrachina y Sebastiani se atreven a meter el dedo en la llaga y plasmar en el libro esta situación. El libro nos explica, por ejemplo, la experiencia de Julio Barrachina, el IES Mediterránea, y nos comenta que puede ser una oportunidad para introducir a las familias precisamente en las dinámicas que se producirán posteriormente en el Departamento de Educación Física. Y pasamos ya a los puntos tornillo. Como ya he comentado al principio del vídeo, son sobre fallos de impresión. La línea está como medio borrada. Hay un par de fallos tipográficos, por ejemplo en la página 71 pone planearnos, cuando debería de poner plantearnos. Y en la página 78 pone entrono escolar, pues debería de ser entorno escolar.
Además, creo que necesita cierta coherencia gramatical en algunos aspectos. Quiero decir, evitar posibles ambigüedades cuando se habla del género. Por ejemplo, el propio título del libro dice el profesor. Luego encontramos también, habla de los padres. En otro se habla de la familia. En otro se habla de los niños. En otro pone los niños y las niñas. En la página 67, por ejemplo, habla de niño y luego habla de niño/niña. Quizás se debería haber seguido, y como siempre es una propuesta de mejora, algún criterio de lenguaje inclusivo, o por lo menos seguir siempre el mismo criterio. Incluso encontramos propuestas como la de Lucía Quintero, que por cierto os recomiendo este libro, que os dejo por aquí una tarjetita, que decide hablar durante todo el libro en femenino. Y en la página 87, otro punto tornillo que yo creo que debería de ampliar es que en ningún momento se habla cuando habla de en relación al género del colectivo LGTBIQ. A este respecto os recomiendo también este libro, Pretextos críticos. Tenéis aquí un pequeño análisis donde Dani Martos y todos sus compañeros del seminario Socarrel nos realizan algunas propuestas que pues, pueden ser interesantes. En la página 112 se habla de crear una escuela de padres y madres. El problema quizás sería que, como pasa habitualmente, quizás los padres y las madres que más apoyo podrían recibir de esas escuelas de padres o madres, quizás esas son las que menos acudirían. Pues esto es todo. Dale al like si te ha gustado y suscríbete al canal, porque ya ves que los libros me los tengo que leer, releer, subrayar y analizar, y eso lleva su tiempo. Dale a la campanita para que te avise y nos vemos en próximos vídeos. El libro lo puedes encontrar por 19,50 y en ebook también está por 13 euros. Las competencias del profesor de educación física. Editorial Inde, con todo este top de autores. Hasta la próxima. Adiós.